Buenos días, estimado tutor. Hoy les voy a hablar de proyecciones radiológicas de tórax, abdomen y columna. Entonces empezamos con las proyecciones radiológicas de tórax. Podemos observar el posterior anterior de tórax, donde va apuntando el colimador. Tenemos la lateral, donde también va apuntando el colimador. Tenemos la supino, paciente que debe estar acostado sobre la mesa. Este es, por ejemplo, se utiliza muchísimo, sobre todo en pacientes de unidad de cuidado intensivo, para pasos de sonda o para corroborar pasos de catéteres venosos centrales o similares. Tenemos la proyección de cúbito lateral de tórax con rayo horizontal, como se observa aquí en la imagen, cómo debe estar el paciente y cómo debe resultar la imagen. Tenemos la proyección en sedestación de tórax, en este caso un paciente que tenemos sentado y cómo más o menos debe saber la imagen lo mejorcito posible. La lordóptica de tórax. Tenemos la posterior de reja costal, en este caso izquierda. Esta proyección generalmente se utiliza muchísimo en el caso de traumas, pacientes que hayan sufrido caídas de caballo o accidentes de tránsito, que se sospecha alguna fractura. Tenemos la proyección oblicua anterior y costal. Tenemos la lateral de esternón, paciente se debe ubicar prácticamente sobre 45 grados, aquí tiene que estar más o menos el colineador ubicado y esto tiene que ser la proyección. Continuamos con las de abdomen, tenemos la anteroposterior de abdomen, paciente que se encuentra aquí acostado, pacientes que se le sospeche alguna como una posible impactación o algún tipo de anomalía que se considere importante. Aquí tenemos la bipedestación de abdomen. Esta sobre todo se utiliza para ver si el paciente tiene alguna obstrucción intestinal y para ubicar niveles aéreos. Tenemos el abdomen. Esta sobre todo se utiliza con pacientes que se sospeche que hayan hecho neumoperitoneo. Tenemos la proyección posterior anterior de abdomen. De columna cervical como tal, entonces tenemos la anteroposterior de columna cervical, tenemos la lateral de columna cervical, como tiene que estar el paciente posicionado. Aquí se ve que está en bipedestación sobre el lado izquierdo. La oblicua anterior izquierda de columna cervical, la transoral o la famosa odontoide, que es una proyección que se utiliza para tratar de descartar alguna posible fractura por algún traumatismo, ya sea en accidente de tránsito o en alguna otra patología, y para tratar de ubicar que efectivamente el paciente tiene o no tiene una fractura. Tenemos la dinámica en hiperextensión de columna cervical, que viene siendo así, que obviamente la imagen salga, y esta es la en hiperflexión, que es prácticamente hacia adelante, y el paciente en bipedestación. Tenemos la posición del nadador aquí en la imagen, y tenemos la posición de nadador oblicua, como podemos también observar en la imagen sobre la mesa. Tenemos la columna dorsal, que en este caso la anteroposterior de columna dorsal, lateral de columna dorsal, como está ubicado el paciente sobre la mesa, la oblicua de anterior derecha de columna dorsal. Tenemos ya, de esas serían las proyecciones de columna dorsal. Continuamos con la lumbar. En la lumbar entonces tenemos la anteroposterior de columna lumbar, y ese es el resultado de la imagen. La proyección lateral de columna lumbar, debe estar ubicado el paciente y cómo debe salir la imagen. La oblicuo anterior derecha de columna lumbar. Tenemos la hiperflexión de columna lumbar, que va aquí así, de esta forma, y es la hiperflexión que así, solamente que va el paciente en bipedestación. Tenemos las de sacrocoxigia, en este caso la proyección anteroposterior de cómo debe ver el paciente sobre la mesa y cómo debe ver el colineador para poder ubicar efectivamente el rayo y que nos salga la imagen. Tenemos también la proyección lateral de sacro, y tenemos la proyección anteroposterior de coxis, cómo se debe ubicar efectivamente el rayo para que salga muy bien tomada la proyección de coxis. Tenemos la proyección lateral de coxis, cómo debe estar ubicado el paciente acostado sobre un lado y dónde tiene que ir el rayo de colimador. Muy amable, muchísimas gracias por su atención, muy buen día.